Buenas tardes, vamos a ir empezando entonces, mientras se incorporan después los demás. ¿Se escucha bien, no? Buenas tardes, ingeniero, se escucha bien. Vaya, hombre.
Sí, sí, no sé por qué no quiere abrir el archivo. Estoy tratando de corregir eso. ¿Es su PowerPoint, hija? Sí, primera vez que me pasa esto, no sé qué será. ¿Habrá habido alguna actualización? No sé. Vaya, hombre. A ver, vamos a tratar de abrirlo. El archivo de PDF, a ver. Ahí está. ¿Ahora se ve? Sí, hija. Sí, ingeniero, se ve. Bien, vamos a ver. No sé, no ha querido abrir el PowerPoint. Ah. Este es el esquema que habíamos visto en la anterior clase, ¿se recuerdan? Donde estaba todo lo que es tratamiento de jugo, ¿no? Está la parte de extracción. Viene el jugo, se produce bueno, en esta parte de aquí está la sulfitación y el encalado. Acá está el proceso de calentamiento. Luego viene el tanque flash. Viene el proceso de clarificación. De acá sale el jugo clarificado que va al proceso de evaporación que vamos a ver después. Y en el mismo sección de tratamiento de jugo está la salida de lodo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver este proceso de filtración al vacío. Cuyo objetivo es de recuperar la sacarosa que hay o que sale con los lodos, ¿no? Todavía los lodos que salen tienen un contenido de sacarosa más o menos del 9%. Entonces es alto. Entonces la pérdida de sacarosa, aquellos ingenios que no tienen este sistema de recuperación de sacarosa, es una pérdida bastante grande. Si todo este sistema, el filtro al vacío, los ciclones, el mezclador de cachaza, la bomba de vacío, los condensadores, en fin, ¿no? Todo el sistema completo tiene un valor, tiene un costo de inversión, pero que con la recuperación de la sacarosa que se encuentra en estos lodos, tiene una
tasa interna de retorno bastante alto, ¿no? Entonces, todo ingenio, por ese motivo, prácticamente cuando se instala, ya se instala con este sistema de recuperación, ¿no? De sacarosa de los lodos, ¿ya? Que es el sistema de filtración al vacío. ¿Está claro el objetivo, no? Para continuar, Inge, ¿me puede explicar un poquito más el concepto, por favor? No lo entendí muy bien. el objetivo del sistema de filtración al vacío únicamente es recuperar la sacarosa que sale en los lodos, ¿ya? ¿Está claro? Sí, está bien, Inge, gracias. Porque esa recuperación permite pagar todo el costo de esta inversión del sistema de recuperación de esa sacarosa que está saliendo en los lodos, ¿ya? Es decir, hay ingenios que si botan estos lodos al canal, le va a costar, qué sé yo, $500,000 de pérdida, más el tratamiento que tienen que hacerle a esas aguas con su alto contenido de QO. Y un sistema como este le costará más o menos completo, con los filtros, todo, por decir un ejemplo, depende de la capacidad, ¿no? Le cuesta 1 millón. Entonces significa que en 2 zafras, si están perdiendo 500,000 y el sistema le cuesta 1 millón, significa que en 2 años lo van a recuperar. ¿Está claro? Sí, Bien, entonces ese es el objetivo, ¿ya? Y ustedes saben que el jugo clarificado, el producto principal, ya está saliendo por acá por los clarificados. Entonces no afecta la calidad, no afecta el producto, nada. Sino este sistema de filtración es para evitar pérdida de sacarosa en los lodos, ¿ya? Donde la torta de cachaza, si el lodo tiene un 9% de sacarosa, después de este sistema de recuperación, la torta de cachaza sale con 1%, 1,5%, nada más. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo entonces de este sistema que vamos a ver. Entonces, dejamos un poquito de lado el clarificador. Fíjense que está acá arriba. Esta es la salida de lodos. Entonces, el sistema se lo ve un poco más amplio. Entonces, vamos a empezar primero con la ruta del lodo, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, el lodo está saliendo. Normalmente aquí hay un tanque, ¿ya? Que se llama tanque de alivio. Entonces, de aquí del tanque toma la bomba y la bombea al mezclador de lodos que dice acá. Se le llama, algunos le llaman cachacera, ¿ya? Cachacera. Y fíjense que esta línea café viene bagacillo, ¿ya? Si nos vamos a la otra imagen, vamos a ver de dónde viene el bagacillo. ¿Ven? Del bagazo que está saliendo de los trapiches hacia las calderas, en esos conductores de paletas, se colocan unos tamices acá, de unos 3 milímetros de diámetro los huecos del tamiz, y se capta las partículas de bagazo pequeña que se llama bagacillo, ¿ya? Y luego con un ventilador neumáticamente se lo transporta hasta donde está la cachacera, ¿ya? Ese aire que transporta las partículas de bagacillo que son livianas, después de transportar el bagacillo, aquí se lo separa en un ciclón, las partículas de sólido caen aquí dentro de la cachacera y el aire que está transportando las partículas sale por la chimenea del ciclón libre de partículas, ¿ya? Entonces, el aire que succiona el ventilador para impulsar las partículas cumple su objetivo en traer las partículas hasta acá y este ciclón cumple la función de separar las partículas hacia el fondo y el aire que la transportó sale por la chimenea hacia el ambiente. ¿Está claro?
¿Está claro? ¿Registraron todo? Inge, ¿podría volver a mencionar sobre lo del ciclón? Aquí está el cicloncito, mire. Mm. Entonces el bagasillo que es transportado neumáticamente por un ventilador llega hasta aquí. Normalmente está lejos, ¿no? Está a unos 200 metros donde se separa el bagasillo del bagazo. Y con un ventilador neumático se transportan las partículas de bagasillo que son livianas, ¿no? Entonces, ese aire con las partículas de bagasillo llega hasta el ciclón. Entonces el ciclón, por su forma de diseño que tiene, hace que las partículas vengan hacia el fondo y el aire que las transporta las partículas sale por el tubo del centro del ciclón libre de partículas. ¿Listo? Y ahí se termina la captura de bagasillo para mezclarlo con los lodos. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué se mezcla bagasillo con los lodos? ¿Ya? El lodo es una sustancia que tiene partículas, si bien están un poco en forma de flóculos, pero son partículas muy finas, ¿ya? Si no se le agrega bagasillo, si se le agrega solo lodos, el lodo va a pegarse en el filtro, va a formar una película muy delgadita y va a taponear los agujeros de esta superficie filtrante, ¿ya? Entonces, por eso es que se le coloca más o menos 6 kilogramos por tonelada de caña, más o menos la proporción de bagasillo, que viene y se mezcla con ese lodo para darle más permeabilidad y contextura a la sustancia que va a ser sujeto de filtración, ¿ya? Entonces, con la mezcla esta de bagasillo con los lodos, ya la torta que se forma aquí en la superficie del filtro ya no va a ser delgadita de 1 milímetro, ya va a tener un espesor de más o menos entre 10 milímetros hasta menos de 1 pulgada, ¿ya? Bastante gruesa, ¿ya? Por la contextura que le da la mezcla con bagasillo. Pero sobre todo, se convierte en una sustancia ya permeable, o sea que no solo que va a ser más gruesa, sino que va a ser más permeable, que va a permitir con el vacío extraerle el jugo y también aplicarle agua de lavado, vamos a ver después, y poder recuperar la mayor cantidad de sacarosa, ¿ya? Entonces, el objetivo del agregado de este bagacillo a los lodos que sale del clarificador es brindarle mayor permeabilidad y con textura para que forme la capa más gruesa y permeable en la superficie del filtro. ¿Está claro? Me dicen para continuar. Sí, Inge. Bien, entonces, de aquí de la mezclador de bagasillo, que se le llama también cachacera, normalmente viene aquí por rebalse, ¿no? Lo que va entrando va mezclándose por un extremo. Esto es un corte, ¿no? Esto es una cachacera, tiene más o menos unos 5 metros de largo aproximadamente. Entonces entra por un extremo y sale por el otro, ya mezclado con bagasillo, y eso viene a la batea del filtro, ¿no? Que es esta color verduca, verde café, así, ¿no? Entonces, esta batea normalmente también tiene, para mantener su nivel constante, llega el lodo con bagasillo y ella tiene un rebalse normalmente que viene aquí al tanque, ¿no? De alivio. Entonces, permanentemente está entrando y también está rebalsando para mantener el nivel, ¿ya? Aquí muestra un sistema de control para mantener el nivel. Pero lo más característico Hace 5 minutos lo mandé el enlace. Hace 5 minutos lo mandé el enlace.
Entonces, aquí muestra un sistema de control, fíjense, para mantener el nivel, pero lo más práctico es colocar un rebalse que venga al tanque y esto está recirculando permanentemente, manteniendo el nivel, ¿ya? Bien, eso por la parte del lodo, ¿no? Viene el lodo del clarificador, se mezcla con bagacillo, viene acá, eso lo mantiene el nivel constante, ya sea mediante un sistema de control o mediante rebalse. Y ya tenemos el lodo en su nivel acá. Vamos por el otro extremo, la formación del vacío, ¿ya? Fíjense, aquí hay una bomba de vacío, puede ser una bomba, normalmente ahora las bombas de vacío son de anillo con sello de agua, como es esta, que extrae los gases incondensables, ¿ya? ¿Cuáles son los gases incondensables? Los que están entrando acá al sistema de vacío cuando está succionando el vacío a través del poro de la torta, siempre entra aire que si viene acá, aquí se separa y fíjense, viene en el condensador. Ya, entonces aquí el condensador barométrico, fíjense que aquí entra agua para condensar el vapor y los gases que no condensan, que es el aire que está atravesando a través de la torta, es extraído por una bomba de vacío, ¿ya? Entonces, la bomba y el condensador son los equipos que forman el vacío para el sistema, ¿ya? Vean el condensador barométrico, entra el agua, aquí cae una forma de cascada y aquí está entrando los vapores y los gases, ¿no? Entonces, al caer el agua hacia abajo y el aire ir hacia arriba, se condensa lo que es vapor y esta agua puede estar en un circuito cerrado, ¿no? Aquí hay un enfriamiento y puede volver acá. Entonces el condensador condensa los vapores y luego los gases incondensables son extraídos por la bomba de vacío. ¿Ya? Entonces seguimos entonces la ruta hacia atrás. Entonces aquí tenemos, fíjense, hay un balón aquí que está conectado al condensador. Por lo tanto, este balón va a ser de alto vacío. Y fíjense acá hay otro balón conectado al de alto vacío con una válvula de control que me permite regular un vacío más bajo aquí. Entonces, este vacío está en la parte de abajo y el alto vacío está en la parte de arriba, ¿ya? Este es el balón de bajo vacío, por donde sale el jugo filtrado turbio, este de la izquierda, que tiene una presión más, un vacío más bajo que este, y este que está condensado, conectado directamente al condensador, es el balón de bajo vacío, de alto vacío, perdón, o de jugo filtrado claro, ¿ya? Entonces, de esa forma se hace el vacío en el sistema con este condensador y la bomba de vacío, y luego está conectado al balón de alto vacío de jugo filtrado claro, y este con una válvula automática va al balón de jugo filtrado turbio o de bajo vacío que conecta a la parte de abajo donde se forma la capa de la torta de cachaza, ¿ya? Y después les explico para qué hay dos tipos de vacío, ¿no? El alto y el bajo, ¿ya? ¿Está claro cómo se forma el vacío y cómo se distribuye? Sí, ingeniero. Bien, este alto vacío más o menos está en el orden de los 450 a 500 milímetros de mercurio. Y aquí la válvula automática que regula el bajo vacío para la parte donde se forma la torta, más o menos hay que regularlo eso en 200-250 milímetros de mercurio. O sea, el vacío necesario para que se forme la torta de cachaza, ¿ya? ¿Por qué es importante que este balón de bajo vacío no tenga un vacío muy alto? Porque al inicio, cuando la tela filtrante entra con lo limpia, digamos, aquí al formar la cachaza, tiene que tener un bajo vacío para que no succione mucho lodo hacia el sistema, ¿ya? Entonces, el jugo mezclado con aire que viene aquí en la formación, en la parte de abajo, si se lo hace con un vacío bajo, como el que les dije, 200, 250, entonces va a reincorporar poco sólido al sistema otra vez, porque esto tiene que ir hacia atrás, ¿no? El jugo recuperado.
Si le ponen un vacío muy alto, entonces aquí va a succionar mucho lodo porque los poros de la tela filtrante están abiertos. Entonces, primero tiene que tener un bajo vacío para que forme una precapa con el mismo bagacillo, con el mismo lodo. Una vez se forma la precapa, un espesor, como les dije, de 10 milímetros más o menos a 1 pulgada. Entonces, una vez se forma la precapa, ya esa misma precapa sirve de filtro, ¿ya? Y después ya cuando sale de aquí del nivel de cachaza, ya viene un alto vacío ya para extraerle el jugo a esa capa formada, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante que el bajo vacío no sea muy alto para que no absorba muchas partículas de sólido y lo incorpore nuevamente, porque esto tiene que venir y recircular con el jugo mixto, ¿ya? Es importante entonces el control del bajo vacío. Bien. No sé si más acá. Acá está. Aquí está otro sistema, ¿ves? Un poquito más complicado aquí, pero no es tan complicado como se ve aquí. Entonces, fíjense, es este otro esquema completo del sistema de filtración al vacío. ¿Ya? Se los explico entonces un poco la repetición de lo que les he explicado, pero este diagrama tiene algunas cosas que normalmente no es necesario que estén. Está con todo lo que puede tener. Fíjense, aquí está el sistema de captación de bagacillo que les comenté, que están en la rastra de bagazo. Está la tela con perforaciones de 3 milímetros. Entonces el bagacillo aquí se lo toma como partículas menores a 3 milímetros que vienen a entrar al ventilador. El ventilador lo transporta, aquí está corto, digamos, normalmente esto tiene 200 o 300 metros, depende de la distancia, no donde están las rastras de bagazo. Y ese transporte neumático separa las partículas del aire que la transporta. En este ciclón, este es el mezclador de lodo con bagacillo, que se llama también cachacera, ¿de acuerdo? Algunos le aplican agua caliente, algunos le aplican lechada de cal, aquí para controlar el pH, pero eso está, hemos probado nosotros todas estas técnicas y no, la verdad que no hay ninguna mejoría, digamos, aplicando cal, aplicando flocculante, aplicando vapor aquí en el mezclador. Entonces solamente hay que mezclar bagacillo y lo demás no le vemos nosotros que tenga un aporte importante, ¿ya? Ve, aquí está con floculante y todo lo demás que le agregan, ¿no? al lodo. No es tan preponderante eso. El que quiere lo aplica, si le da resultado bien, pero si no, no hay para qué gastar insumos, ¿no? Bien, entonces el lodo con bagacillo viene a la batea del filtro. Fíjense, aquí está un mezclador de floculante, como les dije, el que quiere lo hace. Luego viene aquí, como les expliqué, ¿no? En el otro esquema había un sistema de control. Entonces lo más prudente aquí es volver un rebalse, un desborde, como dice aquí, ¿no? En el nivel máximo, si está lleno, entonces rebalsa aquí al tanque de alivio. Ve, aquí le aplican también cal, como les dije. Nosotros lo hemos hecho y no hay mayores mejorías. Es un gasto innecesario para nosotros. Y luego, aquí está incorporando nuevamente lo del tanque de alivio al sistema. ¿Ya? Entonces eso es para mantener el nivel. ¿Listo? Y aquí está el sistema de vacío en este otro esquema, ¿no? La bomba de vacío. Aquí viene el agua al condensador. El agua condensa los vapores que vienen de aquí. Y la bomba de vacío extrae los incondensables, o sea, el aire. ¿Ya? Y un sello de agua, una columna barométrica. Y aquí está en este caso se ve un solo balón, en realidad está como el esquema anterior, son dos balones, el uno de bajo vacío y el otro de alto vacío. Y de estos balones se extrae el jugo, ya para incorporarlo con el jugo mixto y tratarlo nuevamente. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los balones, esto está mejor el esquema anterior. Perdón, me parece que está más arriba. Aquí, ¿no? Está con los dos balones, de alto vacío y de bajo vacío. ¿Ya?
Bien, ¿qué más tenemos acá? Bueno, ya son las fotos, no de los filtros. Bien, entonces hemos visto todo lo que es la preparación de lodo y el control del nivel de lodo en la batea, y por otro lado la formación del vacío, pero aquí considerando que son dos balones, ¿no? De bajo vacío en la formación de abajo y de alto vacío en la formación de arriba. Ahora vamos a hablar del equipo principal, que es este filtro, ¿ya? Lo demás son procesos de preparación de lodo y formación de vacío. Pero el equipo principal es este, ¿no? El filtro. El filtro puede ser, como en este caso, un filtro de tambor rotatorio, ¿ya? Es decir, hay de diferentes tamaños, ¿no? Hay de 30 metros cuadrados, de 60 metros cuadrados, de 120 metros cuadrados, ¿no? Tienen más de 6 metros de largo, otros tienen 10 metros de largo y un diámetro más o menos de 5 metros, ¿no? Es un tambor grande. Entonces, este tambor rotativo tiene dos capas, ¿no? La parte de abajo, que no se ve aquí, que es una chapa ciega de inoxidable, separados por paños de más o menos 70 milímetros en todo el perímetro, y luego tiene una entretela con una parrilla de polipropileno. Antes era malla metálica, ahora son unas parrillas de polipropileno, y luego encima de la parrilla está la chapa microperforada, ¿no? Con perforaciones de 0,3 milímetros, ¿ya? Chapa de inoxidable con perforaciones láser de 0,3 milímetros, que esa es la superficie filtrante, ¿no? Entonces, y el vacío a través de tubería de cada uno de los paños es conectado al cabezal, esta válvula rotativa aquí, es conectado, donde una parte de la válvula es fija y el resto de los tubos está girando, ¿no? Entonces, y eso está conectado a los dos balones, ¿no? De alto y bajo vacío. Entonces, fíjense que el bajo vacío viene de aquí, desde donde empieza el nivel de la torta del lodo con bagacillo, hasta aquí, ¿ya? O sea, en el cabezal más o menos sería así, ¿ya? La parte de abajo, donde se está formando, aquí la precapa. Luego termina, al salir ya del nivel del lodo con bagacillo, ya conecta al alto vacío, este esquema, ¿no? Entonces, y todo lo de aquí, alto y vacío, y antes de descargar hay una ruptura de vacío aquí, o sea, conecta con el ambiente estas últimas paños antes de descargar la torta. Entonces, aquí en esta parte de arriba, y fíjense en el esquema de acá está más claro, aquí hay unas tuberías con agua condensada, fíjense, agua dice aquí, ya unas toberas que están aplicando como una cortina de agua pulverizada. Entonces, le decía que el bajo vacío que está conectado a este balón viene en la parte de abajo, de aquí hasta aquí. Entonces aquí se forma con bajo vacío la capa de torta de cachaza sobre la tela filtrante, y a partir de aquí ya empieza el alto vacío. Aquí seca un poco esa torta y luego se aplica el agua de lavado a través de estas toberas en todo lo largo del filtro. No tiene que fallar la cortina de agua. Y aquí se lava, digamos, se va lavando esa torta y va desplazando el agua al jugo que hay en la torta, ¿no? Y luego esta parte de acá es de secado, ¿no? Aquí entonces todo esto es alto vacío en el cabezal hasta aquí. Y antes de que esté el raspador, ya hay una ruptura del vacío en el cabezal donde chupa aire, digamos, y rompe el vacío antes de descargar la torta de cachaza. ¿Ya? Entonces, este tambor rotativo que está girando cada vuelta es un ciclo. Entonces, aquí chupa, forma la torta, seca, lava, seca y descarga. Aquí está limpio, puede colocársele algunas toberas aquí con vapor para limpieza de la tela, antes de que vuelva a entrar nuevamente con el bajo vacío a formar la capa, ¿ya? Entonces cada vuelta es un ciclo. No sé si está claro. Para que quede más claro, vean a ver cómo es la tela filtrante aquí en la imagen. Fíjense esos huequitos que se ven,
microperforaciones, ¿no? Esta es la tela filtrante. Entonces, debajo de esta, fíjense, está la chapa, perdón, la parrilla de polipropileno. Y más abajo está la chapa ciega, ya son donde solamente están los tubos de salida hacia el cabezal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la chapa o de la parrilla esta de polipropileno? Entonces, aquí más o menos puede haber un tubo que sale al cabezal. Por acá tiene que haber otro que sale al cabezal. Entonces, aquí en este paño, por ejemplo, aquí hay un hueco con su tubo hacia el cabezal, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la parrilla? El jugo que ingresa, por ejemplo, por este lugar, ingresa y tiene que transportarse por debajo de la chapa microperforada y para eso sirve la parrilla, para dar ese espacio entre la chapa microperforada y la chapa ciega del fondo, para transportarse hacia donde está el hueco, donde está la tubería que transporta al cabezal, que es el vacío, ¿ya? Entonces, si aquí hay otro hueco, entonces el jugo que entra por aquí tiene que irse por debajo, a través de la parrilla, hasta encontrar el hueco de salida, ¿ya? Por eso es que sirve para eso la parrilla intermedia, entre la chapa microperforada y la chapa ciega del fondo, donde están los tubos de salida del jugo con aire. ¿De acuerdo? Fíjense, acá están los filtros trabajando. Acá arriba, fíjense cómo el agua de lavado caliente se le aplica en esta parte de acá y aquí está la parte de secado, ¿no? Igual en el otro más grande, acá está, fíjense, el agua de lavado y en toda esta parte seca y antes de estos raspadores ya rompe el vacío. Y ahí la cachaza se la recibe aquí en una... Hoy ya no se va a los sistemas de tratamiento de agua, ya se la recupera como sólido y se la convierte en abono orgánico, ¿ya? Entonces esos son los raspadores, fíjense. ¿Está claro? Algunas variables, a ver, de estos filtros, ¿ya? Estos filtros tienen un variador de velocidad, o sea, pueden girar a una velocidad, por ejemplo, de 4 minutos por vuelta. Eso es lo más rápido. O si el nivel de lodo en los clarificadores está bajo, pueden bajarle la velocidad a 8 minutos por vuelta. O sea, cada vuelta, 8 minutos. Lo ideal es, mientras más baja la velocidad, por supuesto, van a tener menos pérdida en la torta, ¿ya? Pero cuando también se sube el nivel de los lodos en los clarificadores, después de una lluvia, digamos, que viene mucha tierra, mucho lodo en la caña, hay que aumentar la velocidad para evitar, ¿no?, que afecte la calidad del jugo clarificado. En ese caso, con el variador de velocidad, aumentan la velocidad para acelerar la extracción de lodos y eso ocasiona indudablemente, al tener menor tiempo de secado, de lavado y de secado nuevamente, ocasiona que suba un poco la polen en la cachaza, en la torta de cachaza, ¿ya? Entonces, esa velocidad es importante, es una de las variables importantes que después vamos a hablar. Luego siempre hay que controlar, ¿no?, las toberas de lavado, que todas no estén ninguna trancada, porque si una se tranca, entonces no va a lavar bien esa zona, ¿ya? Otra cosa, la cantidad de bagacillo, también hay que ver si se ensucia la malla colectora de bagacillo y disminuye la cantidad de bagacillo, entonces van a notar que la torta va a ser un poco más delgada y menos permeable, entonces va a aumentar un poco también la polen cachaza, entonces la proporción de bagacillo es importante también. Y el alto y bajo vacío, como les dije, ¿no? No es bueno que el bajo vacío esté más de 250 milímetros de mercurio, porque eso va a ocasionar que le va a incorporar mucho sólido al sistema que están recirculando hacia el jugo, en el jugo filtrado a mezclarse con el jugo mixto, ¿no? Entonces hay mucha recirculación de impurezas y eso no es bueno porque le va a terminar complicando la clarificación y la calidad del jugo, ¿ya? No sé si tienen preguntas, vamos a ponerlo en el esquema, si tienen, que lo observen todo, y si tienen alguna pregunta, estamos para aclarar, ¿ya?
¿Está claro todo? Sí, ingeniero, clarísimo. Bien, vamos a dejar un poquito entonces los filtros de tambor rotativo y vamos a ver esta otra alternativa que apareció hace pocos años. En realidad son filtros prensa, se les llama, ¿ya? Filtros prensa que se los ha utilizado primero en minería, luego en tratamiento de efluentes, y posteriormente se ha venido ya mejorando el diseño y se lo ha utilizado en lugar de los filtros de tambor rotativo para cachaza. Y hoy ya hay estos filtros prensa, hay para melado, para jarabe, con telas muy finas, digamos, de filtración. Se los ha ido adaptando para diferentes usos, ¿no? En este caso, fíjense la foto de la derecha, es un filtro prensa para cachaza, ¿no? Aquí no es muy bueno el ejemplo en realidad estas toberas tienen que tener una presión de 3 kilogramos y aquí tiene que verse como una niebla, ¿ya? Partículas muy finas, no como está aquí. Aquí está haciendo mal aplicado el lavado, ¿ya? Y se aplica una cortina como una niebla de agua bien pulverizada y bien uniforme, ¿ya? Entonces esto es lo mismo que el filtro de tambor rotativo, ¿ya? Les decía que el filtro de tambor rotativo nace cuando ingresa al nivel de la cachaza, ¿no? Luego forma la torta, seca, lava, cada vuelta es un ciclo, ¿no? Hasta que descarga la torta. Entonces, cada vuelta es un ciclo del tambor rotativo. En este caso, el filtro prensa es la misma, el mismo ciclo, pero en lugar de ser circular, es longitudinal, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, está en esta parte de acá, fíjense en la foto de la izquierda, que es este mismo filtro, pero vacío, digamos, todavía, sin cachaza. Aquí está distribuyendo, en esta cañería viene el lodo con bagacillo, aquí le está distribuyendo en todo lo ancho, que sería el inicio de la formación, ¿no? de la torta de cachaza, de la capa. Luego viene una parte de secado y luego viene la tubería de lavado. Después de la tubería bueno, hay más de una, luego de las tuberías de lavado viene una parte donde seca y este filtro prensa en la parte de abajo tiene varios rodillos que lo están, por eso es prensa, lo están como apretando a la torta para secarla y luego la descarga y viene aquí la tela esta por abajo, tiene unos sistemas de limpieza con agua caliente a presión para limpiar los poros y vuelve otra vez al ciclo el inicio de acá. Entonces, ese es el filtro. Y en esta parte de aquí, fíjense, esta forma que tiene, no sé si vamos a poder, no. Por eso es importante el PowerPoint, porque lo podía aquí agrandar, digamos, y ver más detalle. Entonces, en esta parte de aquí tiene una doble capa también. Fíjense, estas cañerías o mangueras en naranja son las salidas de jugo a los balones de vacío, ¿ya? Igualito al filtro tambor rotativo. Entonces aquí hay una parte como una cama, digamos, de doble capa, donde está el vacío succionando el jugo hacia abajo de esta tela filtrante. Y ese jugo viene por aquí a este colector, primero al balón de bajo vacío y luego más acá al balón de alto vacío. ¿Ya? Igualito que el filtro de tambor rotativo, pero en forma longitudinal. ¿De acuerdo? Esta foto de abajo, fíjense, bueno, esa es mi mano, fíjense, no me acuerdo de qué ingenio es, donde este mismo filtro lo están utilizando para las aguas de los filtros húmedos de la chimenea de la caldera, ¿ya? Esto no es cachaza, esto es partículas de carboncillo y ceniza del lavado de la chimenea de las calderas, ¿ya? Por eso es que es mucho más alta aquí, tiene más de 1 pulgada el espesor. Esto no es cachaza, es un filtro, pero muy parecido. Fíjense, aquí está la tela y acá están los huequitos, fíjense, donde conecta al vacío, ¿no? Y esta es la parte de
la entretela, digamos, donde está sentando la tela y el vacío para que corra por aquí el jugo hasta los huecos, ¿no? Fíjense esta forma que tiene en lugar de las parrillas de poliuretano que tiene el filtro de tambor rotativo. Aquí esta es una banda, esta es la tela filtrante, pero abajo tiene una banda con doble fondo para hacer el sello del vacío, ¿ya? Por eso le puse esta foto aquí de un filtro que es muy parecido, pero es para carboncillo, ¿ya? El sistema de lavado de carboncillo. Entonces, pueden utilizar el filtro de tambor rotativo que hemos visto antes, o estos, o pueden utilizarlo el filtro prensa que es este de acá, ¿ya? Este es un poco más económico. Los he visto trabajando en muchos lugares y la polen cachaza he visto que es un poco más alta en estos filtros prensa que en el filtro de tambor rotativo. Indudablemente que es más barato el costo inicial, un poco más barato el mantenimiento también, porque las telas estas son de polipropileno. En cambio, las telas de aquí de los filtros de tambor rotativo, fíjense, son de acero inoxidable, ¿no? Con perforaciones, microperforaciones que se hacen con láser y son un poquito caros, digamos. Dura muchos años, digamos, ¿no? Las telas estas, pero siempre, cada año hay que cambiar una, dos o tres telas, ¿ya? Entonces, esa es los sistemas de filtración al vacío. Bueno, esto ya lo vimos, este es el jugo ya que sale del clarificador. Y eso sería todo lo que es tratamiento de jugo, ¿ya? Normalmente, aquí el jugo que sale vamos a ver acá, este jugo que sale del clarificador rápido, especialmente si son clarificadores rápidos, al ser su tiempo de residencia muy corto, normalmente es recomendable colocar un filtro para este jugo, ¿ya? Pero un filtro normal, digamos, no al vacío. Un filtro normal que puede ser rotativo o puede ser parecido, como les decía, parecido a esto, digamos, para ese jugo. O pueden ser de tambor rotativo, pero con perforaciones muy pequeñitas, ¿ya? 200 mesh más o menos. O sea, es para separar las partículas de bagacillo que tienen una densidad muy parecida al jugo y que suelen ser arrastrados también con el jugo y extraídos con el jugo clarificado. Eso por el tiempo bajo de residencia, ¿ya? Entonces, no es gran cantidad, pero de todas maneras es recomendable colocar un filtro, ya sea rotativo o sea de banda, para separar las pocas partículas de bagacillo que hubiesen sido arrastradas con el jugo clarificado, ¿ya? Con este de aquí. Entonces hay unas pequeñas partículas en los clarificadores rápidos. Este es un jugo muy bien. Así es el jugo más o menos de los clarificadores de plata o de los clarificadores rápidos que están manejados perfectamente, ¿no? Automatizados. Pero hay algunos sistemas de clarificadores rápidos que pueden tener algunas partículas aquí. Entonces, para ello es recomendable colocar un filtro, como les decía, para partículas finas, poca cantidad, pero para eliminar esas partículas finas. Y eso se lo vuelve hacia el jugo mixto, digamos, ¿no? Esas partículas que separa en estos filtros de jugo clarificado, ¿ya? Eso sería todo en cuanto al tratamiento de jugo, pero vamos a ver las variables que se manejan en estos equipos, ¿ya? Vamos a ver el esquema. Entonces, el objetivo indudablemente es tener la menos pérdida de cachaza aquí en la torta, ¿no? En la torta que sale a los filtros, ¿ya? ¿Y qué hay que hacer para tener la menor cantidad de pérdida de cachaza? Entonces tenemos que recuperar aquí en el jugo filtrado, tanto turbio como claro, la mayor cantidad de la sacarosa que viene en estos lodos del clarificador, ¿no?
Entonces, ¿qué variables son importantes controlar aquí? Como les decía, la cantidad de bagacillo. Eso se lo observa en la textura de la torta que está aquí, ¿no? ¿Quieren ver la foto? Aquí. ¿Ya? Ustedes ven aquí la textura, el espesor de la torta, la porosidad, y la torta que está saliendo también pueden agarrarla, así como estoy agarrando esta torta de carboncillo, igual la torta de cachaza pueden tomar y ver el espesor, la porosidad. ¿Ya? Eso es lo más rápido, digamos, para reaccionar rápido. El dato de la proporción de bagacillo de 6 kilogramos por tonelada de caña lo pueden medir, ¿no? Ver cuántos bagacillos están mandando estos sistemas de captura, pero eso es para un control a largo plazo, ¿ya? El control del proceso es mirando la contextura, como les dije, la porosidad, el espesor de la torta que esté bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces la cantidad de bagacillo es importante. Algunos que tienen sistemas como el aquí, digamos, floculante agregado a los lodos o lechada de cal, si les da mejoría, es bien controlar eso. Nosotros hemos probado, como le digo, y no vemos ninguna ventaja, por eso hemos eliminado esas adiciones de floculante y cal, ¿ya? Pero si les da resultado y les baja su pérdida de su contenido de sacarosa en la torta, bienvenido. Hay que ver la evaluación económica también. Otra variable importante, yéndonos acá, es, y vamos a poner el otro esquema que se ve es el bajo vacío al formarse la torta, no más de 250 milímetros de mercurio. Para eso se los regulan con una válvula automática que regula aquí el vacío de un balón a otro, ¿ya? Y el alto vacío que esté bien, ¿no? La bomba y el condensador, porque el alto vacío tiene que estar alto, ¿no? 450, 500 milímetros de mercurio. Entonces va a tener la fuerza del vacío para extraer el jugo, para extraer el agua de lavado y para secar. ¿De acuerdo? Y finalmente, otra variable importante es el agua, ¿no? Que todas las toberas estén limpias, que la cortina de agua sea uniforme para que el lavado de la torta sea completo, ¿ya? Y finalmente la velocidad del tambor o la velocidad de la cinta si es de filtro prensa, ¿ya? Como les decía, si la velocidad es más baja, vamos a tener una polen cachaza en la torta de cachaza más baja. Porque el tiempo de formación, el tiempo de secado, el tiempo de lavado, el tiempo de secado nuevamente va a ser más largo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la polen cachaza, la torta, va a ser más baja y las pérdidas en cachaza va a ser más baja. ¿Listo? Sin embargo, cuando también se le suben el nivel de lodo aquí en los clarificadores, aquí, no sé si otro clarificador donde muestra el nivel, a ver, aquí, ¿ve? Entonces, si este nivel de lodo, que aquí tiene mirillas y purga para mirarlo, si este nivel de lodo está subiendo mucho, cerca ya de la zona de acá, entonces no queda más que aumentar la velocidad de los filtros, sabiendo que le va a incrementar un poco la pérdida de sacarosa en la cachaza, ¿no? Pero la continuidad del proceso es más importante, ¿ya? Entonces, no es demasiado el incremento cuando se incrementa la velocidad, pero si pueden mantenerlo lo más bajo posible, mejor. ¿Listo? Esas son las variables de control que tienen que controlarlas entonces, para tener un por de cachaza lo más bajo posible, ¿no? Puede alcanzar hasta 0,7% por en cachaza. Normal 1,2, 1,5, ¿ya? Hasta 2 cuando se aumenta un poco la velocidad. Pero ya 2,5, 3 ya es un sistema un poco que tiene dificultades ya en las variables que les he indicado, ¿ya? ¿Está claro? ¿Preguntas?
Disculpe, hija, lo último que repitió de 2,3, 2,3, digamos, no le escuché bien. ¿Me lo puedes repetir ese último, por favor? Estamos hablando de % de polen cachaza, contenido de sacarosa en la torta de cachaza, ¿ya? Hay sistemas analíticos que le permiten tomar la muestra de esa torta, si vemos, o sea, de lo que sale de acá seco, o de esta torta que está saliendo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que aquí, en este caso, si va de ida a la volqueta, hay que pesar la volqueta y ver cuánta cachaza está saliendo. Si no, si va al canal, hay otro sistema también. Ustedes miden la torta que hay en una de estas telas, fíjense lo que hay en una de estas telas, y ponen un contador en los tambores, donde cada vuelta es toda esta área, ¿no? Entonces, y de esa manera, en cada vuelta se calcula, ustedes toman el peso de un ampaño y con todas las vueltas que den el día, calculan la cantidad de cachaza que ha salido, ¿de acuerdo? Pero si ustedes esto lo reciben y lo llevan en una volqueta para la fábrica de compost, entonces pesan la volqueta y saben qué cantidad de cachaza ha salido, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen la cantidad de cachaza que han producido en un día y toman las muestras permanentes de aquí, le van haciendo análisis de polen cachaza, entonces vayan a calcular la cantidad de sacarosa que han perdido en el día, ¿de acuerdo? Esa cantidad de sacarosa, cuando se le hace análisis, les decía, si el sistema está bien manejado, va a estar en 0,7%, 1%, hasta 1,5% son valores aceptables. Si ya está 2,5, 3%, en los filtros prensa yo he visto algunos 4,5% de polen en la torta de cachaza, ya son valores muy altos que le van a incrementar un poco las pérdidas en cachaza. ¿De acuerdo? Ya, gracias, entendido. Gracias, ingeniero. Entonces, vamos a ir al esquema de acá primero para que entiendan. A ver. Entonces, la sacarosa se forma en la planta de caña, ¿ya? Y lo que se hace en un ingenio azucarero es concentrarla con una pureza de acuerdo al requerimiento del cliente, ¿no? Para tenerle el azúcar cristalina y algunos clientes lo quieren lo más pura posible. En ese proceso de la sacarosa que está en la caña, fíjense aquí en extracción, hemos eliminado los sólidos insolubles, que es el bagazo, la fibra con agua y sólidos y sacarosa. Entonces tenemos una pérdida de sacarosa de la que entró aquí en la caña, ya tenemos una pérdida aquí. ¿De acuerdo? Luego tenemos pérdidas indeterminadas aquí por acción microbiana, por inversión, todo lo demás que se llaman indeterminadas porque no se pueden determinar. Otra pérdida de sacarosa, fíjense, es aquí en la torta de cachaza. ¿Ya? Es imposible que la torta de cachaza salga con 0% de sacarosa. Es imposible que el bagazo salga con 0% de sacarosa. Necesitaríamos infinito número de molinos o difusores infinitamente largos para lograr que el bagazo salga a 0% de cachaza. Aquí necesitaríamos filtro con infinito tiempo de cada ciclo para que la torta salga a 0% de cachaza. Siempre va a haber pérdida. Entonces, ¿qué es lo que se quiere en un ingenio? Obtener la mayor cantidad posible de la sacarosa que ingresa en la caña, es decir, que estas pérdidas sean lo más bajo posible en extracción, en torta de cachaza, más adelante en melaza, ¿ya? Para obtener la mayor cantidad de sacarosa en la bolsa y de la color y pureza que se requiera. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo estos procesos y estos procesos, como les decía, se miden, se controlan para ver la eficiencia del sistema de extracción. Si es eficiente, entonces la polen bagazo va a ser baja. Y todos estos procesos de fábrica de azúcar, incluyendo esta parte de filtración al vacío, si es eficiente, entonces la pérdida o la polen torta de cachaza va a ser baja. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso es que todas esas variables hay que controlarlas para que las pérdidas sean más bajas. Faltan todavía evaporación, cocimiento, cristalización, centrifugación, secado. Entonces, todos esos procesos tienen pérdidas de sacarosa, pero lo que hay que hacer es trabajar bien para que los procesos sean eficientes y las pérdidas sean bajas, para obtener mayor sacarosa en la bolsa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos terminando lo que es tratamiento de jugo, ¿no? Fíjense, aquí arriba hemos visto ya extracción y hoy hemos terminado de ver tratamiento de jugo. Entonces, ya tenemos producto que sale de aquí, de los sistemas de extracción, era el jugo mixto, y hoy de acá es, de tratamiento de jugo, es el jugo clarificado, que ya va a la evaporación. Entonces, el próximo proceso que se viene ya es evaporación. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Yo no sé si quieren hasta aquí el primer parcial o evaporación más. Normalmente yo le incluyo evaporación más, pero también puede ser hasta aquí, no hay problema. Es más o menos la mitad de la materia, ¿ya? Yo creo que hasta aquí, hasta tratamiento de jugo, todo lo que es caña, lo que es extracción y tratamiento de jugo, hasta ahí en el primero, ¿ya? Luego evaporación, cocimiento, centrifugación y secado, ya dan el segundo. ¿Listo? Y si es posible, lo vamos a dar presencial porque veo que hay bastante inscritos. Voy a pedir la lista. Sería muy largo para tomarle con llamada, videollamada, ¿ya? Vamos a tratar de que sea presencial el examen. ¿Listo? Cuando estén listos, entonces hayan estudiado hasta aquí. Después de una semana, después de 10 días, me dicen, coordinamos y fijamos la fecha del primer parcial. Mientras tanto, seguimos avanzando con el tema de evaporación y cocimiento, cristalización y lo que falta. ¿Listo? Perfecto, ingeniero. Muchas Sí. gracias. Ingeniero, Sí, ingeniero, gracias. con respecto a su examen, disculpe, ¿cómo es su método del examen, ingeniero? No Yo sé si es oral, escrito. estos últimos semestres, como no se podía asistir a la universidad por la pandemia, yo les tomaba una videollamada por WhatsApp, face to face. Ustedes no pueden mirar a otro lado que no sea la pantalla y me responden las preguntas que le hago. Pero me parece que ya se va a poder, con la distancia y los barbijos y todo lo demás, yo creo que se puede tomar un examen presencial, ¿no es cierto? Y las ventanas abiertas y todo lo demás. Vamos a consultarlo eso, ¿ya? Si no, va a tener que ser como lo hemos venido haciendo, ¿ya? En todo caso, si fuera presencial, ¿sería escrito, ingeniero, o sería oral igual? Escrito. Muchas gracias, ingeniero. Está bien, perfecto. Ahí Muy creo bien. que hay aulas grandes para la examen. Una vez fijemos la fecha, ya consulto con la dirección de carrera, ¿ya? Para ver si se puede. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, que tengan buenas Está noches, bien. estudien esta parte y cualquier consulta que tengan para la próxima clase al iniciar podemos aclararla, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, muchas gracias. Luego, que tengan buenas noches.